Ser podcast. Imaginad. Fotón de Kamala Harris pronunciando un discurso con una bandera comunista como telón de fondo. Pensad también en otra aparente foto de la candidata con uniforme soviético. Estas son dos imágenes evidentemente falsas, generadas por inteligencia artificial, que quieren vincular el comunismo con el Partido Demócrata y que en apenas unas horas fueron vistas más de 160 millones de veces solo en la red social X. Crónica 24/7. Muchas veces se ha visto también este vídeo, en el que se ha modificado la velocidad del discurso de Harris para que parezca que le cuesta hablar. Eva Aguado. Para que parezca que tiene problemas con la bebida. Y eso se preguntan algunos pseudomedios a partir de vídeos fakes como este. Hay fuertes rumores de que la vicepresidenta tiene problemas con las bebidas. Y es que la recta final de esta campaña para elegir presidenta o presidente de los Estados Unidos es diferente. Episodio 144. Es la primera en la que, además de mítines, entrevistas, debates, puede pesar mucho la inteligencia artificial. En Crónica 24/7 viajamos a Washington para preguntarnos qué papel juega la IA en las elecciones presidenciales del país que lidera el mundo. En unos comicios tan igualados, las imágenes y los vídeos falsos generados por inteligencia artificial ¿pueden perjudicar a Harris en su carrera contra Trump? Alta suciedad. La inteligencia artificial en la campaña de Estados Unidos. 23 de enero, New Hampshire. Es día de primarias en tu estado y esa misma mañana, por Sara Canals, recibes una llamada. Es la inconfundible voz del presidente Joe Biden hablando sobre la importancia de ir a votar. Te preguntas si es el de verdad o si se trata de un mensaje de campaña grabado. En cualquier caso, su discurso parece coherente hasta este momento. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Donde dice que ir a votar en estas primarias solo beneficiará a Donald Trump y concluye Your vote makes a difference in November, not this Tuesday. diciendo que tu voto va a ser importante en noviembre, pero no este martes. Más de 20.000 personas en New Hampshire recibieron esa llamada que fue rápidamente denunciada por la campaña demócrata. Estaba generada con inteligencia artificial y el responsable, un consultor político independiente de 55 años, se enfrenta ahora a $6 millones de multa. Es la primera sanción relacionada con el uso de esta tecnología. Y este es solo uno de los muchos ejemplos sobre cómo la inteligencia artificial ha irrumpido de pleno en esta carrera presidencial. Los vamos a repasar todos con Javier Salas, ingeniero industrial. Las personas pueden utilizar diferentes medios. Clonar una voz. Si yo pudiera generar un audio con contenido controversial, clonando la voz de un candidato, también la puedo enviar por WhatsApp o por Telegram, hacerlo viral, y para cuando se vaya a hacer control de daños, pues ya será muy tarde. Clonar una voz o clonar directamente a una persona. Hemos visto mucho el uso del deepfake, por ejemplo, que es tomar un actor y sustituirle la cara por la cara de la personalidad y hacer que gesticule y que suplante la identidad de una persona. Y si yo después eso lo comparto y hago que un candidato diga algo poco popular o hablo a título de ese candidato, pues ese es un uso irresponsable de la inteligencia artificial. Inclusive se podría utilizar el deepfake para reemplazar celebridades, y todos sabemos que las celebridades pueden cumplir un papel influenciante en las emociones de la gente para tomar la decisión de voto. Y eso intentó precisamente Donald Trump con Taylor Swift, generando imágenes falsas de la cantante y de sus fans apoyando a la campaña republicana. Pero el deepfake no es la única manera de hacer daño. Otro ejemplo lo tenemos con la caricatura digital. O inclusive puedo caricaturizar al candidato utilizando las nuevas plataformas muy poderosas que hay de texto a video, donde simplemente describo qué es lo que quiero que haga un candidato, que puede ser algo indecente, algo indecoroso,
generar ese video, y aunque la gente supiese que es inteligencia artificial, de todas maneras tiene un impacto en las emociones y por ende en la decisión de voto. De hecho, Donald Trump lo ha hecho ya con Kamala Harris. Ha generado imágenes visiblemente ficticias donde se la ve como una líder comunista. Aparece con un traje rojo en un podio ante un público inmenso y rodeada de banderas soviéticas. Una imagen claramente falsa, aquí no hay confusión, pero que alimenta su ataque más recurrente, el de que Kamala Harris es una marxista. Kamala went full communist. Y eso nos lleva a otro peligro, el efecto multiplicador que nos brinda esta herramienta. Y aquí se me viene a la mente la frase de Andy Warhol, donde él decía: no existe la verdad, sino existe la repetición. Y cuando recibimos y nos hemos bombardeados de ese mensaje permanentemente, pues entonces uno tiende esa tendencia esa tendencia mamífera a protegerse en la manada. Es lo que todos piensan, debe ser cierto, y se vuelve más peligroso eso, porque ya no es ni siquiera el contenido o lo que ocurra, sino el volumen con el que yo pueda enviar esos mensajes. Y por último, tenemos a quienes utilizan el poder de esta tecnología simplemente como una mera excusa. Cuando el mismo candidato haga algo de lo que después se sienta avergonzado, de lo que pueda parecer poco popular, y él se pueda justificar en la inteligencia artificial para negar lo que hizo. Es decir, no haya una responsabilidad de un acto equivocado y haya un escudo de más desinformación donde el candidato simplemente pueda negar lo que hizo. Es exactamente lo que hizo este republicano afroamericano de Carolina del Norte, Mark Robinson, después de que la CNN destapara que se había autodefinido como un nazi negro y un pervertido en una página web porno. Allí presuntamente también había publicado mensajes denigrantes contra las mujeres o a favor de la esclavitud. Alguien se ha gastado más de $1 millón en mí a través de la inteligencia artificial. Las cosas que la gente puede hacer ahora con Internet son increíbles, pero os lo voy a dejar claro una vez más. Estas no son mis palabras. Y otro ejemplo lo volvemos a ver con Donald Trump, que aseguró que Kamala Harris había recreado a los seguidores de uno de sus mítines con la inteligencia artificial. Fue fácil de desmentir, puesto que había miles de testimonios, pero demuestra cómo el expresidente utiliza la desinformación como una táctica más de campaña. Nos lo explica Yamila Pino, analista política. Lo más que preocupa en estas elecciones es el mal uso de la inteligencia artificial para desinformar. Y desafortunadamente, nuestras comunidades hispanohablantes, nuestros votantes latinos, son ese principal target. ¿Por qué? Porque tendemos a utilizar más las redes sociales para consumir noticias y también para compartir noticias con nuestros familiares. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Desafortunadamente, en Estados Unidos, el Partido Republicano alimentan esta desinformación al compartir mensajes que no son ciertos. Y el mayor ejemplo es lo que está ocurriendo en Springfield, Ohio, con este argumento de que los inmigrantes haitianos están comiendo mascotas, gatos y perros. Los usuarios que son dinámicos y muy activos han generado memes, contenido que da mucha gracia, ¿no? Y que se han viralizado. Pero la realidad es que esas comunidades haitianas, esos migrantes haitianos en Ohio, sí la han pasado muy mal y hasta han sufrido amenazas. Incluso los gobiernos locales han tenido que salir públicamente para desmentir. Y es que nadie es indiferente a la inteligencia artificial en esta campaña, y basta con salir a la calle y preguntarle a la gente sobre el tema. Todos tienen algo que decir. Están haciendo llamadas telefónicas con la voz de Biden pidiendo que no se vote. Tengo amigos a los que les ha pasado, así que sí, es inquietante y me da miedo. Am I concerned about AI? Yeah, I didn't like the Terminator movie. ¿Que si me preocupa la inteligencia artificial? Por supuesto. No me gustó la peli de Terminator, pero me preocupa más la credibilidad de la prensa, la manipulación de la información, porque ya no importa quién la genera. Hay suficiente escepticismo. Y esto es un grave problema para la democracia. That creates a serious problem for democracy. Oh, sure.
Claro, a nadie le gusta la idea de un deepfake y estas cosas, pero la única esperanza es que, como ahora somos conscientes de ello, le prestamos más atención y somos más críticos. Antes no estaba en nuestra cabeza, pero ahora... Pero como todos los inventos revolucionarios, aquí hay dos caras de la moneda y no todo tiene que ser desinformación, ataque y perversidad. Así que les preguntamos a nuestros expertos, ¿qué hay de bueno en la inteligencia artificial? La campaña de Kamala Harris tiene un equipo exclusivamente dedicado a generar contenidos en redes sociales, contenidos verdaderos, contenidos que lleguen a estos votantes muchos más jóvenes. La UNESCO dice que hay unos chatbots que la inteligencia artificial puede crear para proporcionar información en tiempo real sobre los colegios electorales, sobre las plataformas de los candidatos, sobre los procedimientos de votación. En Estados Unidos hay mucha ignorancia en cuanto a cómo funcionan los colegios electorales. Y claro, si se utiliza correctamente, la inteligencia artificial puede ayudarnos o tendernos la mano, ¿no?, para gestionar esos recursos. Desde el punto de vista positivo, la inteligencia artificial sí tiene la capacidad de ser tan imparcial como se entrene. Entonces, si tuviera acceso a los datos de manera supremamente rápida, pues podríamos inclusive hacer fact-checking en tiempo real. Imagínate en un debate donde la persona diga algo impreciso y una inteligencia artificial que sea entrenada de manera balanceada y de manera responsable pueda simplemente dar el contexto de lo que se está diciendo y decir si algo es correcto o no, y no sea necesariamente el moderador o una persona. Beneficios que podrían compensar o contrarrestar el daño que ya está haciendo la inteligencia artificial, pero primero, falta más regulación y segundo, voluntad para implementarla. La tecnología va mucho más rápido de lo que las ciencias humanas puedan empezar a desarrollar para poner esas reglas de juego, para reglamentar cómo se debe utilizar esto, para que realmente hayan consecuencias alrededor del uso irresponsable, tanto por parte de campañas como por parte de la base que las use. El daño se está haciendo en este momento y para cuando lo reglamentemos tal vez ya sea muy tarde. Puede que aquí el daño ya se esté haciendo, pero tendremos que esperar al 5 de noviembre para medir sus consecuencias y ver si realmente es demasiado tarde. Crónica 24/7. ¿Quién no ha padecido el reventón de una tubería del vecino de arriba? ¿O ha provocado una gotera a su vecina de abajo? Según un estudio de la OCU, los daños por agua están detrás de casi el 40% de los partes que damos al seguro del hogar en España. Pero no hay mucho problema porque el 93% de los ciudadanos tiene una póliza que cubre estos daños, o las roturas de los cristales o las averías eléctricas. No hay problema o... Viene el perito, evalúa, se pondrán en contacto con nosotros para coordinar las actuaciones, cuando mi sorpresa es que... O sí, porque como le ocurrió a esta asegurada, Antonia, la póliza tenía como todas 2 tamaños de letra, la que se ve a primera vista y... Es que recibo al día siguiente una carta indicando que no va a quedar cubierto a terceros, los daños a terceros, porque han comprobado que mis vecinos son mis hermanos y eso está excluido en la póliza. ¿Y la letra pequeña? Que le decía que el daño a terceros lo pagaba el seguro siempre que el tercero no fuera un familiar. Está claro que los detalles del contrato que firmamos con las compañías aseguradoras siguen siendo en muchos casos una desagradable sorpresa que descubrimos demasiado tarde, porque muy pocos pueden entender un seguro a la primera. En el mejor de los casos, casi 10 millones de personas nunca entenderían un condicional. En el peor, 16. José Enrique García Mérida es el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Toledo. Hay algunos índices de legibilidad que señalan como nivel medio de formación un grado universitario de Derecho o similar. Y como dices tú, y hay algunos que tú los leerías y tú interpretarías una cosa y lo puede leer otra persona y lo interpreta otra. Y en Crónica 24/7 nos cuenta, entre otras cosas, que hace falta mucho tiempo e incluso son necesarios estudios superiores para entender de verdad qué nos cubre y qué no nos cubre un seguro. Por ejemplo, ¿qué pasa con los aparatos de aire acondicionado? ¿Y con las cajas fuertes? Seguros,
La letra pequeña que sigue siendo muy pequeña. ¿Cuántas veces ha ocurrido que has tenido algún siniestro en tu casa, has reclamado el seguro y vaya hombre, qué casualidad, que lo que te ha pasado o lo que se te ha roto no entra en el seguro? Será la letra pequeña que es demasiado pequeña. Por María Manjabacas. Seguro que le suena lo de la letra pequeña, tan pequeña que a veces ni se ve ni se entiende. Le ha pasado a Antonia. Ha calado a sus vecinos. Hasta aquí normal. El seguro lo pagaba hasta que se entera de que sus vecinos también son sus hermanos. Algo completamente normal, pero como al seguro les resultaba sospechoso, los deja sin cobertura. Dejas a dos vecinos, me da lo mismo que sean hermanos, que sean gente que no conozca. Tienen cuartos de baño que no pueden utilizar, habitaciones que no pueden usar por el moho y la humedad que hay. Y yo les tengo que decir que es que mi seguro no se lo va a pagar. Porque son tus hermanos. Porque son mis hermanos. Fíjate qué cara. Y con estas se puso a leer los folios de la letra pequeña y grande del seguro que había contratado, pero no fue tarea fácil. Tienes que rebuscar y entender esa frase. Aún así, si la lees, yo no lo tengo muy claro. Puedes entenderlo. Y esto está claro desde las dos partes. José Enrique García Mérida es broker y presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Toledo, tan documentado que echa las cuentas del tiempo que nos cuesta leer la letra pequeña. Tenemos que la compañía que menos tardas en leer un condicionado de un coche son 36 minutos. La que más son 3 horas. Bueno, más de 3 horas. Y ya no es que no tengamos tiempo, es que tampoco tenemos preparación. Tienes que tener un nivel de conocimientos que rayen prácticamente estudios universitarios para poder entender una póliza de autos. Vamos, que hay que hacer un máster y hay conceptos que ya han ido calando, lo de continente y contenido, que quien más, quien menos lo ha interiorizado y ya más o menos sabe distinguir. Si le dabas la vuelta a la caza, todo lo que caía era contenido y todo lo que se quedaba era continente. Este señor se lo aprendió bien, pero volvemos a la letra pequeña. Resulta que hay compañías que tú, la bomba de frío y calor, el aire acondicionado, que son elementos fijos, los podrías quitar en un momento dado, pero no son fáciles de quitar. Imagínate que conllevan obra. Pues hay muchas compañías que esos elementos los consideran continentes. Así que quedan prevenidos. Lean bien que pone la póliza, por ejemplo, con el aire acondicionado, que suele ser lo más caro de la casa. Y otra cosa que genera dudas, la caja fuerte que usted declara, pero ojo, no vale la que compra la tienda, la deposita en el armario, como los hoteles, no. Una compañía de seguros te va a decir, que además lo recoge el condicionado, que una caja fuerte es o una caja que esté empotrada, o que si no está empotrada, no te vale que esté cogida algunos tornillos, que tenga un peso de más de 100 kilos. Si no, tú dices en una póliza de hogar, oiga, ¿tiene usted caja fuerte? Sí. Declaras 6.000 euros en joyas. Aseguradas, te lo recogen. Si tienes la mala fortuna de que te entran a casa, te roban. No te pagan ni un duro. Igual hay que echarle unas horas a la lectura del seguro para que no haya sorpresas. Las compañías lo dan todo por escrito y esta es su agarradera. No se pueden permitir el lujo de defraudar. Obviamente no es un fraude, ¿vale? No es un fraude porque si te echas un vistazo a lo que es a lo que se considera como fraude, en términos legales, el fraude te dice que no deja de ser un delito de engañar con fines de lucro. La compañía obviamente no hace eso, no persigue eso. Pero sí que hay, y esto está cuantificado, mucho fraude al seguro, que además ha aumentado en los últimos años. A raíz de la pandemia se han ido incrementando. ¿Pero por qué? ¿Por qué han subido? Esto está a lo mejor, no sé si está bien dicho, pero es verdad que socialmente, como que si tú robas a tu vecino no está muy bien visto. Pero si robas a la aseguradora o la engañas, como que digamos que no se mira con tan malos ojos. Pero ojo, tenemos que saber que esto es delito y que está penado. César García es abogado especialista en seguros. El fraude de las compañías de seguros está configurado como el delito de estafa. El estafador es la persona que con ánimo de lucro intenta engañar a otra persona para hacer algo en su propio perjuicio. Y la condena no es menor, porque va de 6 meses a 3 años de prisión. Hay muchos casos en los que las compañías de seguros han conseguido que se encarcele a personas por haber defraudado a las aseguradoras. Y hay que tener en cuenta que las compañías contratan investigadores para pillar al cliente que va a pillarles. No es la primera vez que hay gente que a lo mejor tiene una baja por, no sé, por una lumbalgia o un daño en la espalda y luego resulta que la han pillado, y te digo pillado,
con un investigador y grabado, y el señor, mientras está de baja, lo mismo está poniendo un aire acondicionado, subido a una escalera, o bailando en las fiestas del pueblo. Y el cierre que abrocha un reportaje sobre la letra pequeña del seguro no puede terminar de otra forma que con el consejo de los expertos. Yo, cuando a mí me preguntan, yo siempre digo lo mismo: vete a un profesional. Vete a un colegio, vete a un mediador, y en el colegio obviamente se persigue precisamente la no profesionalidad. Y por supuesto, léete las condiciones particulares y las generales. Lo que pasa es que también es verdad, María, que te soy sincero, yo creo que no se lo lee ni Cristo. Y eso hay que cambiarlo. Aun a riesgo de ser redundante, siempre hay que leer la letra pequeña para no llevarse una sorpresa grande. Crónica 24/7. Un inofensivo zumo de naranja natural, el inevitable microondas, en el que se cuela un envase de plástico para recalentar comida, muchos inocentes juguetes, son rutina, vida cotidiana aparentemente inofensiva, que en cambio esconde una amenaza que han querido denunciar un centenar de científicos españoles en el Congreso. La amenaza tiene nombre. Son los químicos con los que están elaborados muchos productos y muchos objetos que nos rodean. ¿Por qué no se toma en serio? Quizás el problema es que se trata de una contaminación silenciosa. Ethel Echerrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua del CSIC, es una de esas investigadoras que ha querido llamar la atención a los políticos. O sea, no es algo que te vaya a causar un efecto inmediato, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando surgió el COVID, pues todos a actuar rápidamente porque la gente se moría. Aquí nadie se va a morir por estar expuesto un día a estos compuestos. Entonces, el problema es que son consecuencias que se producen a lo largo de los años. Y entonces, por eso, yo creo que también los políticos no ven una causa-efecto directa, ¿no? A pesar de que existen ya muchísimos estudios científicos que demuestran que sí, que hay causa-efecto. Porque esta contaminación silenciosa que no se ve pero se nota al cabo de los años, se ha demostrado que puede estar detrás de diversos tipos de cáncer, del aumento de la diabetes, el asma, la infertilidad. Por eso, en Crónica 24/7, hacemos zoom sobre este peligro fantasma. Tienes una vida tóxica y los científicos lo quieren cambiar. Por Javier Gregory. Acabamos de visitar un colegio y nos llevamos esta desagradable sorpresa. La orina de 8 de cada 10 niños valencianos contiene todavía un insecticida que se usaba en el cultivo de las naranjas y cuyo uso se prohibió hace ya 20 años porque era tóxico. Hace 3 décadas, científicos españoles demostraron también que una resina plástica que contiene muchas latas de conserva era perjudicial para la salud. Pero la Unión Europea no ha prohibido su empleo hasta 29 años después. Con datos científicos tan contundentes como estos, un centenar de investigadores y médicos de nuestro país han presentado al Parlamento una declaración firmada en la que piden, entre otras medidas, la prohibición precisamente de estas sustancias químicas peligrosas y que, por cierto, su toxicidad se ha demostrado ya en innumerables ensayos científicos. Y uno de los firmantes de esta declaración, llamada Futuros sin Tóxicos, es toda una autoridad mundial en este campo, el doctor Nicolás Olea, catedrático de Medicina de la Universidad de Granada. Y lo que sabemos es que las cosas van mal, definitivamente muy mal, y van a ir peor, porque se está incrementando, por ejemplo, enfermedades tan frecuentes como cáncer. El cáncer por debajo de los 50 años está aumentando de forma muy llamativa. Es decir, que cuando llegue esa generación de los millennials y los Z, a la edad en que van a tener cáncer, que es la que todos esperamos, los viejos, van a tener el nuestro más la carga que ya están recibiendo.
Estos 100 científicos denuncian que sustancias químicas tóxicas se siguen usando en la fabricación de pañales, juguetes, ropa, cosméticos e incluso en envases para alimentos. Y esta es la consecuencia. El 90% de las enfermedades crónicas que ahora sufrimos tienen su origen no en nuestros genes, sino en un problema de contaminación, ya sea del aire, el agua o de la comida. Mientras tanto, solo en Madrid, un escolar de cada 10 sufre ya problemas de asma y tiene que acudir cada día a su colegio con un broncodilatador. La doctora Elena Corina es pediatra y conoce muy bien este problema desde su puesto de trabajo en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Del aire que respiramos, cómo cocinamos, los pesticidas que se usan, los productos de limpieza de estos niños, porque por sus cualidades físicas, biológicas y conductuales sufrirán más efectos a largo plazo. Los niños respiran más veces por minuto, comen más cantidad de comida por superficie corporal, son curiosos, se lo ponen toda la boca, tienen sus barreras de detoxificación inmaduras, los sistemas se están formando y hay dos cosas importantes: vivirán muchos años expuestos a estos tóxicos, mucho más que las generaciones precedentes, y no pueden decidir. Desde el inicio de la revolución industrial se han patentado miles de productos químicos que se han creado en un laboratorio de forma artificial, y de ellos más de 3.000 ya se ha demostrado que dañan el cuerpo humano, con pruebas detectadas en la sangre, la orina o incluso la leche materna. Y el gran problema es que muchas de estas sustancias químicas, como los bisfenoles, los PFAs, los phtalatos o los compuestos orgánicos volátiles, se acumulan en nuestro organismo de forma al principio silenciosa y desde la infancia, como advierte Ethel El-Jarrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mayor organismo público dedicado a la investigación en nuestro país. ¿Por qué no se toma en serio? Quizás el problema es que se trata de una contaminación silenciosa. O sea, no es algo que te vaya a causar un efecto inmediato, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando surgió el COVID, pues todos a actuar rápidamente porque la gente se moría. Aquí nadie se va a morir por estar expuesto un día a estos compuestos. Entonces, el problema es que son consecuencias que se producen a lo largo de los años. Y entonces, por eso, yo creo que también los políticos no ven una causa-efecto directa, ¿no? A pesar de que existen ya muchísimos estudios científicos que demuestran que sí, que hay causa-efecto. A diferencia de sus padres y abuelos, un niño que ha nacido en este siglo gatea sobre un suelo no de cerámica, sino de PVC. Su ropa no está confeccionada con algodón, sino con poliéster. Su mesa y su silla no son de madera, sino de melamina. Y todos estos productos son derivados del plástico y, por lo tanto, también del petróleo. Pero la buena noticia es que en este siglo XXI todos ellos tienen ya alternativas mucho más ecológicas y, desde luego, menos tóxicas. Por lo tanto, otro modo de consumir es posible, como destaca el doctor Nicolás Olea. Olvídate de los genes. Las causas son hábitos, y en hábitos se refiere a exposiciones, es decir, los hábitos alimentarios y la exposición alimentaria, la exposición ambiental, la exposición a tóxicos, y refiere claramente que eso tiene una enorme ventaja, que se puede intervenir, no es una maldición de Dios, puede hacer cosas si te lo crees y empieza a reducir las exposiciones. Una delegación de este centenar de científicos ha presentado ya también ante el Ministerio de Sanidad las medidas que contiene esta declaración para tener un futuro sin tóxicos. Analizaron las consecuencias de este grave problema con el director general de Salud Pública y, preguntado por la cadena SER, Pedro Gullón hacía balance de esta reunión. Una serie de propuestas que van destinadas a mejorar la protección de químicos en la población. Esto es un tema que desde el Ministerio de Sanidad ya tratamos y lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Transición Ecológica para conseguir que los productos químicos que existen en nuestro entorno tengan la mayor seguridad posible y no tengamos problemas de salud en relación a los químicos. Pero de momento no hay nuevos acuerdos entre los representantes del Ministerio de Sanidad y este amplio grupo de científicos españoles, cuya iniciativa, por cierto, cuenta con el apoyo y promoción de la Fundación Recero. Sin embargo, la pediatra Elena Corina, desde su consulta en el Hospital Joan de Déu de Barcelona, mantiene aún el optimismo.
Al final lo que vamos a cambiar seremos la suma de muchos granitos de arena que decidamos no comprar un cierto producto porque me han dicho que esto puede ser patológico o puede ser dañino para mi hijo o para mi familia. Al final, si todos van cambiando el chip, ¿no?, de usar menos plásticos, de la contaminación, la salud del planeta, si vamos sumando esfuerzos, para mí es la esperanza, irá rápido. Pero este grave problema de las sustancias químicas peligrosas para la salud puede agravarse aún más en los próximos años, porque según el último censo realizado por expertos de la propia Unión Europea, la industria de la alimentación, la moda, el automóvil, la informática o la construcción utiliza ya 345.000 productos químicos artificiales diferentes, y la mayoría de estas sustancias no han sido probadas en los humanos o el medio ambiente para garantizar que no dañan la salud antes de salir al mercado y ser utilizadas en multitud de objetos de gran consumo. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Información, miradas. No es la primera vez que hay gente que a lo mejor tiene una baja por una lumbalgia o un daño en la espalda y luego resulta que la han pillado poniendo un aire acondicionado subido una escalera o bailando en las fiestas del pueblo. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Olvídate de los genes. Las causas son hábitos y en hábitos se refiere a exposiciones. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.